En este video vamos a mencionar ese componente vasculonervioso del cuello. Vamos a empezar con las partes más superficiales. Tenemos piel, tejido subcutáneo y aquí vemos la vena yugular externa en una vista lateral. Vamos a mejorar esta disección para ver cómo se forma esta vena yugular externa. Acá vemos la vena temporal superficial, vemos la vena maxilar y vemos cómo forman la vena retromandibular. A este nivel vemos que la vena retromandibular da una división anterior y una división posterior. La división anterior se fusiona con la vena facial para formar la vena facial común, que se dirige profunda a la vena yugular interna. Pero aquí vemos la división posterior de la vena retromandibular que recibe la vena auricular posterior y forman la vena yugular externa y como habíamos dicho previamente se dirige hacia el triángulo homoclavicular. Aquí está el vientre inferior del homoioideo. Tenemos una vista anterior, la vena yugular anterior, que va por la línea media y de un ramo comunicante hacia la yugular externa. Esta sería la vista anterior. Aquí vemos cómo descienden las venas yugulares anteriores y hay un ramo comunicante que viene de la vena yugular externa. Y en un plano más profundo vemos cómo viene la vena yugular interna. Habíamos visto cómo se formaba en el agujero rajado posterior cuando estudiamos la cabeza. Ahora aquí vemos la vena facial común que va descendiendo hacia la vena yugular interna. Describimos el drenaje venoso superficial y externo. Y el profundo o interno. Bueno, ahora vamos a mencionar la irrigación. Cuando hablamos de la irrigación en el cuello, vemos las ramas de la arteria subclavia y vemos la arteria carótida común. Vamos a describir primero las ramas de la subclavia. Vemos la arteria subclavia, sabemos que con el escaleno se divide en una porción primera, segunda y tercera. Vamos a ver las ramas de la primera porción. Vemos la primera que asciende, que se le llama arteria vertebral. Vienen las arterias vertebrales ascendiendo a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Vemos una segunda arteria que se le llama tronco. Se le llama tronco tirocervical, donde tenemos unas 4 ramas. Una rama o arteria tiroidea inferior, una arteria cervical ascendente, una arteria cervical transversa y una arteria supraescapular. Esta arteria se le llama tirocervical porque sus ramas terminales serán la arteria tiroidea inferior y cervical ascendente. De ahí decimos el nombre tirocervical. Atención, aquí tenemos la arteria cervical transversa. Esta arteria se divide en 2 ramas y dependiendo de esas 2 ramas también se le llama tronco cérvico dorsal. La rama sería una ascendente, una cervical superficial y desciende una arteria dorsal de la escápula que también se puede llamar una rama profunda de la cervical transversa. Aquí tenemos el tronco cérvico-dorsal, que realmente sería la cervical transversa, y vuelvo, lo repito, dando la cervical ascendente, perdón, la cervical superficial y dando la dorsal de la escápula. El último tronco que vamos a mencionar aquí va a ser el tronco costo-cervical. Este tronco costo-cervical, sería esta rama de acá, te dará una rama cervical profunda y dará una arteria intercostal suprema. Vamos a revisar nuevamente. Tronco tirocervical, tiroides y cervical ascendente. Acá tenemos el tronco cérvico-dorsal, que da una cervical superficial y una dorsal de la escápula. Y por último, tronco costocervical, porque da una
intercostal y da una cervical profunda. Ahora vamos a hablar sobre la arteria carótida común, que en el límite superior, en el borde superior del cartílago tiroides, da una rama. Da una rama que se le llama arteria carótida externa y su rama terminal va a ser la carótida interna, que no da ramas en el cuello. Cuando da la carótida común, la carótida interna, inmediatamente vamos a tener una dilatación que se le llamará seno carotidio. La que da ramas en el cuello, ya dijimos, será la carótida externa. Ella va a dar, con la carótida externa, describimos que tiene una rama, la más inferior, la arteria tiroidea superior. Decidimos inmediatamente que su rama más importante será la laringea superior. Vamos con la siguiente. Vamos a tener una arteria lingual y un poco más superior tendremos la arteria facial. Estas tres arterias que hemos mencionado, tiroidea superior, lingual y facial, serían tres ramas cervicales anteriores de la carótida externa. Tenemos dos arterias posteriores. Tenemos la arteria, a este nivel, la arteria occipital, que como habíamos dicho, daba el nombre al triángulo occipital porque estaba en el vértice superior. Y tenemos la arteria auricular posterior. Nos queda faltando una arteria a nivel del cuello. No la tiene señalada, pero sabemos que en la cara medial sale la arteria faríngea ascendente. Pudiéramos decir que está a este nivel, pero no la tenemos señalada. Y bueno, cuando lleguemos a la parte más superior, tenemos dos ramas terminales de la carótida externa. Acá tenemos a la arteria temporal superficial y a este nivel la arteria maxilar. Pero esto ya se dio en la clase de fosa infratemporal y fosa temporal. Ahora vamos con los componentes nerviosos del cuello. Vamos a empezar con la asa cervical. El asa cervical es esta estructura. Cuando la identificamos a este nivel. Si en un examen práctico se le señala a este nivel o a este nivel, cambia el nombre a raíz superior del asa cervical o raíz inferior del asa cervical. Y recordando nuevamente, a este nivel sería asa cervical. Recordamos que el asa cervical, la raíz superior, viene de ramos de S1 y S2 que van junto con el nervio hipogloso. Aquí va el nervio hipogloso y van juntas, pero como paquetes nerviosos separados, donde viene el nervio hipogloso por acá y acá viene entonces el nervio S1, S2, los ramos que dan la raíz superior del asa cervical. Las otras estructuras que vamos a describir en el cuello son los nervios vagos, donde tenemos un vago derecho y un vago izquierdo. Vemos que el vago, ya sabíamos en faringe que daban ramos faringeos, seguimos el recorrido del vago y ahora sí, aquí vemos un nervio importante, nervio laringio superior, que se separa a este nivel y se divide en un ramo interno del nervio laringio superior y en un ramo externo del nervio laringio superior. Aquí vemos que el vago va descendiendo y nos va a dar, a este nivel sigue descendiendo el vago y nos dará un ramo que se le llamará nervio laringio recurrente. Acá se continúa el vago en el mediastino, pero vemos que acá hace un recorrido que se dirige posterior y superiormente en el lado derecho a nivel de la arteria subclavia derecha, en el lado izquierdo a nivel del callado de la aorta. Eso es importante. Si yo veo que esta es una arteria subclavia, ya yo puedo decir que esta va a ser el nervio laringio recurrente derecho. Y en un examen, inclusive puedo decir que este es el nervio vago derecho. Vamos a aprovechar esta imagen para el mediastino. Sigan viendo cómo el vago se dirige posterior al bronquio principal derecho y se va acá posteriormente. En cambio acá vemos en la arteria subclavia que da la laringea
recurrente. Dos componentes más que nos faltan identificar. Vemos en este nivel profundo, tenemos los ganglios simpáticos y tenemos el tronco simpático. Y el otro componente importante va a ser el nervio accesorio, que lo podemos ver un poco más superficial en este triángulo posterior del cuello, importante. Miren cómo va por debajo del esternocleidomastoideo, ahí le brinda sus fibras, atraviesa este triángulo o región cervical lateral y se dirige a inervar el músculo trapecio. No confundirlo, este es el músculo trapecio, este es el músculo esternocleidomastoideo, aquí va el nervio accesorio. Habrán otros nervios como el supraescapular, tendremos nervios supraclaviculares a este nivel, pero bueno, los que vamos a utilizar principalmente van a ser estos, para identificar. Y por último, pero no menos importante, vamos a identificar los troncos y los fascículos del plexo braquial. Acá están las raíces, los troncos. Los troncos están a nivel ya donde está la primera costilla. Así que más o menos a este nivel ya están. Las raíces van a ser las primeras que estamos viendo a este nivel, raíces superiores. ¿Y dónde lo localizo? Vamos a identificar el escaleno anterior, el escaleno medio y en la mitad viene esta estructura del plexo braquial. Vamos a ver acá, como habíamos dicho previamente, uno que recorre esta región lateral cervical, sería el nervio accesorio, y acá tenemos otra rama del plexo cervical, que sería el nervio frénico. El nervio frénico se caracteriza porque sí viene de componentes de C3, C4 principalmente y C5, y atraviesa la superficie anterior del escaleno. Este sería el nervio frénico que se dirige también hacia el mediastino. Vamos a aprovechar esta última vista para revisar esos nervios del cuello. Vamos a ver nervios superficiales en tejido conectivo superficial o en capa superficial del cuello. Vamos a seguir descendiendo, quitamos estas capitas. Mi objetivo es ahorita mismo buscar a la vaina carotídea. Ya en este nivel veo un nervio que pasa por encima del músculo escaleno anterior. Vamos a seguir descendiendo. Aquí se aprecia mejor ese músculo. Vamos vislumbrando la vaina carotidia y aquí vemos la vena yugular interna más lateral, la arteria carótida interna, arteria carótida común más medial y la más posterior va a ser el nervio en este paquete vasculonervioso. Vamos a seguir esta disección. Aquí se ve mejor. Vemos cómo pasa el nervio frénico anterior al escaleno. Vemos cómo en esta parte media viene el nervio vago. Y habíamos dicho que el escaleno anterior y el medio tienen aquí las raíces bueno, aquí ya sería el tronco del plexo braquial. Vamos a seguir descendiendo. Aquí tenemos, bueno, este ya lo conocemos, el tronco tirocervical, porque tiene una rama tiroidea inferior, perdón, aquí, y una cervical ascendente. Aquí quitamos el nervio frénico, ahora sí. Acá se ve el ganglio cervical, en esta parte media. Bien en la línea media. Quitamos el escaleno anterior y vamos a ver el plexo braquial. ¿Esto qué serán? Las raíces del plexo. ¿Esto qué será? El tronco. Por eso decíamos que aquí previo a la costilla está el tronco. Y aquí tenemos las divisiones de los fascículos. Las divisiones anteriores formando los fascículos. Ahora sí, para terminar, aquí vamos a ver el cartílago tiroides.
Este cartílago tiroides, ya lo habíamos estudiado en laringe, vemos que tiene la membrana tiroidea, el hueso ioides. Acá a este nivel tenemos la glándula tiroides. Esta glándula está cubierta por esos músculos infrayoideos que habíamos disecado. Vemos que se compone por un lóbulo derecho, por un lóbulo izquierdo y que puede tener un lóbulo piramidal, que menciona que a menudo puede ser ausente o pequeño. Acá tenemos el istmo de la glándula tiroides y en las porciones posteriores vamos a tener otras glándulas. Miren el néter, tiene unas glándulas que se le llaman paratiroides superior y tiene unas glándulas que se llaman paratiroides inferior. Aquí se ve cómo vienen los nervios vagos en este paquete vacuonervioso con vena yugular interna, la carótida común. Aquí viene el vago haciendo la rama recurrente. En el lado derecho, laringio recurrente, y en el lado izquierdo desciende hasta el callado de la aorta y sube como nervio laringio recurrente y izquierdo.